Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, acá les muestro en pantalla a ustedes la página 102 del libro Abdicación, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford en 1931. El señor Rutherford nos cuenta acá lo siguiente. Temprano en el año de 1918 fue cuando por vez primera se usó como grito de combate la expresión millones que ahora viven no morirán jamás. Repito esta parte porque es importante que lo graben en su mente. Temprano en el año de 1918, temprano dice, o es igual que decir a inicios del año de 1918, fue cuando por primera vez se usó como grito de combate la expresión millones que ahora viven no morirán jamás, no morirán jamás. Poco tiempo después de que esta conferencia se dio, las cámaras, entre comillas, se pusieron en actividad y lograron apresar a muchos de los miembros de la clase del siervo del Señor y por un tiempo interrumpir totalmente la obra. Luego, en el año de 1919, el Señor revivió su obra y juntó a los que estaban dedicados a Él para que se ocuparan en ella. Poco tiempo después, en el año de 1920, la Watchtower Bible and Tract Society publicó un libro con el título Millones que ahora viven no morirán jamás. Este libro se imprimió en varios idiomas y millones de ejemplares se distribuyeron a través de la cristiandad. ¿Qué entendemos acá? Que temprano, en los inicios, en los albores del año de 1918, se usó como grito, como voz, como un grito de combate esta expresión de millones que ahora viven jamás morirán, o no morirán jamás, o nunca morirán. Y nos sigue contando acá que durante un periodo de interrupción de la obra, porque en 1918 el juez Rutherford fue puesto en prisión junto con sus 7 directores, dice que estos miembros de la clase del esclavo bueno del Señor, del siervo del Señor, salieron de prisión pues en el año 1919 y se revivió la obra a partir de ese año y se ocuparon de ella, de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y que poco tiempo después, en el año de 1920, la Watchtower Bible and Tract Society publicó un libro con el título Millones que ahora viven no morirán jamás. Recuerden bien de las propias palabras del juez Rutherford que estaba escribiendo este libro con su puño y letra, escribió este libro, diciendo pues que el título de este libro, que se había dado inicialmente como un grito, como una voz fuerte, como un grito de combate, acabó siendo un libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás, en 1920. Recuérdenlo eso muy bien, que esto fue producto de ese discurso que se comenzó a dar a inicios del año 1918, como dice acá, y fue esa expresión de combate que terminó siendo un libro en 1920. Sin embargo, amigos, la Watchtower en los tiempos modernos o años recientes, en los tiempos actuales, no hace mucho tiempo atrás, en el 2010, hace 5 años atrás, publicó un artículo muy preocupante en esta atalaya que voy a mostrarles a continuación, queridos amigos. En esta atalaya de fecha 15 de febrero de 2010, hace posiblemente 5 años atrás, nada más, la Watchtower publicó un artículo en la página 15, párrafo 8, que sería como sigue. Esto está tomado del CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, por si acaso. En el párrafo 8 de esta página 15, la Watchtower pone lo siguiente. Fíjense ustedes, observen este detalle. Los cristianos ungidos están transmitiendo esta invitación desde 1918. Aquel año presentaron el discurso Millones que ahora viven quizás nunca mueran.
quizás nunca mueran, el cual indicó que muchas personas vivirán en una tierra paradisíaca después del Armagedón. Fíjense ustedes cómo la Watchtower engaña y miente, diciendo que desde el año de 1918 se empezó con una campaña de discursos titulado Millones que ahora viven quizás nunca mueran. Cuando hemos visto que el mismo señor Rutherford del libro Vindicación fue el que daba los discursos, era la campaña de los millones de él, y dijo muy claramente que el título era Millones que ahora viven jamás morirán, o no morirán jamás, asegurando que no morirían. Y ese fue su metida de pata, su desliz, porque todos aquellos a quien él les predicó ya están muertos. Entonces la Watchtower de ahora quiere encubrir este desliz, este engaño de Rutherford, diciendo que ese discurso no se llamó millones que ahora viven jamás morirán, sino millones que ahora viven quizás puede ser, nunca mueran. Para no ponerlo al juez Rutherford como un falso profeta, un engañador que había asegurado a los oyentes que escuchaban sus discursos en los años 30, de los años 1918, de 1918 en adelante, que él había asegurado que la gente que escuchaba sus discursos no morirían jamás si es que aceptaban el mensaje del reino. Y no morirían jamás. Ahora vemos que todas esas personas han muerto, están enterrados, y la Watchtower pues quiere minimizar el problema diciendo que él nunca aseguró que nunca morirían esas personas, sino que era quizás no mueran. Esto es realmente preocupante, ¿no? Cuando hemos visto que el mismo juez Rutherford está explicando en su libro Vindicación cómo se tituló esa campaña de discursos, que era un grito, una voz como un grito de exclamación, ¿no? Que empezó él desde 1918, como lo hemos visto al inicio. Veamos otra revista de la sociedad donde la Watchtower insiste en esta mentira. Retrocediendo más atrás, en esta atalaya del 1 de abril de 1990, en la página 31, la Watchtower publica este artículo y con este relato que resulta siendo pues muy sorprendente, ¿no? Y se lee así, esta parte que está en amarillo. La historia muestra que estos hechos empezaron a declararse al público antes de 1922. Por ejemplo, la conferencia Millones que ahora viven quizás nunca mueran, pronunciada por primera vez en 1918 y publicada en forma de folleto en 1920. Esta es una mentira, pues. ¿Cómo la Watchtower puede decir que ese librito o folleto que se publicó en 1920, que era esa voz de advertencia, de exclamación que inició el juez Rutherford en 1918 como una voz fuerte de proclamación, que se tituló Millones que ahora viven jamás morirán? Lo hemos visto, mismo Rutherford lo dice, que así se tituló el discurso. Inclusive hay pruebas físicas de ese folleto que circulan por todo el mundo, que se encuentran cualquier cantidad de ese libro de 1920, que el título dice Millones que ahora viven jamás morirán. Pero acá la Watchtower engaña a sus miembros para no quedar mal ella, porque fue una metida de pata de Rutherford, asegurar que la gente no moriría jamás cuando todos están enterrados. Decir pues que el discurso que se había empezado en 1918 y que terminó siendo un libro en 1920 se tituló Millones que ahora viven quizás nunca mueran, cuando en realidad era jamás morirán, pues, ¿no es cierto? Esto no es imperdonable, amigos. Veamos una despertar de este mismo año que también comete el mismo desliz. En la misma revista Despertar que vemos en pantalla del mismo año de 1990, con fecha 22 de abril, en la página 6, la Watchtower publica otra mentira en esta Despertar que se lee como sigue. Miren esta mentira, pues. Muchas de las personas que viven ahora tendrán la oportunidad de ver su vida considerablemente prolongada, dice. Hoy día hasta la inmortalidad parece posible. Millones que ahora viven quizás nunca mueran. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos afirmaciones? La primera la hizo el Dr. Lawrence E. Lamb, profesor y columnista especializado en medicina, en su libro Get Ready for Immortality, Prepárese para la inmortalidad, publicado en 1975. O sea que este doctor que se menciona acá, de Lawrence E. Lamb, escribió pues un libro que se llama Millones que ahora viven quizás nunca mueran, pensando que la ciencia estaba tan adelantada que
la gente tenía que prepararse para la inmortalidad. Y después viene en esta parte final, el último párrafo, dice, la segunda es el título de una conferencia pública y más tarde de un libro de Joseph Franklin Rutherford, el segundo presidente de la sociedad Watchtower. La conferencia pública se pronunció por primera vez en 1918 en la ciudad de Los Ángeles, California. Es una mentira, pues. Porque el título de ese libro que se publicó en 1920, que era producto de ese discurso público que se comenzó a dar a inicios de 1918, se tituló Millones que ahora viven jamás morirán. Y no, como se ve acá en esta parte amarilla, que está subrayada con amarillo, millones que ahora viven quizás nunca mueran, y decir que este fue también el título de un libro del señor Joseph Rutherford, que era producto de su discurso que había emprendido en 1918. Eso es una mentira, pues. Regresemos ahora al libro Vindicación de 1931 para escuchar nuevamente las palabras directas del señor Joseph Franklin Rutherford cuando escribe el libro Vindicación y cuenta sobre esta campaña que se llamó la campaña de los millones que empezó en 1918. Y él mismo lo cuenta y lo va a decir con su propia pluma y letra, y lo está escribiendo porque es su libro, escrito por él, el libro Vindicación de 1931. Recordemos qué fue lo que dijo respecto a este discurso. Bueno, estamos de vuelta pues en esta página 102 del libro Vindicación, queridos amigos, y lo dice muy claramente acá con su puño y letra el mismo señor Rutherford en este libro de la colección de arcoíris de Rutherford, escrito por él, el libro Vindicación en 1931, fíjese, comienza a contar sobre lo que había ocurrido en el pasado en los años 1918. Y vamos a leerlo nuevamente, ¿no? A inicios o temprano en el año de 1918 fue cuando por vez primera se usó como grito de combate la expresión millones que ahora viven no morirán jamás, no morirán jamás, no dicen quizás nunca mueran. Y dice que poco tiempo después de que esta conferencia se dio, las cabras se pusieron en actividad y lograron apresar a muchos de los miembros de la clase del siervo del Señor, y por un tiempo se interrumpió totalmente la obra. Dice, luego en el año de 1919 el Señor revivió su obra, y junto a los que estaban dedicados a él para que se ocuparan de ella, de la obra. Y poco tiempo después, en el año de 1920, esto es importantísimo esta parte, lo dice el mismo señor Rutherford acá, en puño y letra, cuando él escribió este libro, dice pues, y poco tiempo después, en el año de 1920, la Watchtower Bible and Tract Society publicó un libro con el título Millones que ahora viven no morirán jamás. Él estaba asegurando en su discurso que se emprendió desde 1918, lo está diciendo él, porque esto lo comenzó a dar temprano en el año de 1918. Y lo está diciendo pues que en 1920 ese discurso, esa campaña que él comenzó a dar de discursos a partir de 1918, a inicios de 1918, con el título Millones que ahora viven no morirán jamás, acabó volcándose un libro que se publicó en 1920, como lo dice acá, que se tituló, lo escribe él mismo con su puño y letra, Millones que ahora viven no morirán jamás, no morirán jamás, asegurando que no morirían jamás. Y ahí lo dice él mismo. Entonces la Watchtower nos miente, es una religión mentirosa. Y veamos qué cosa dice la Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Bueno, aquí tenemos la revista de la Atalaya del 1 de diciembre de 1991. En la página 7 la Sociedad Watchtower nos dice lo siguiente. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Bajo el título ¿Cómo escoger la religión verdadera? O cómo escoger la religión correcta. Y uno de los puntos más importantes para darse cuenta qué religión es falsa es cuando pone la Watchtower acá, pues que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Es decir, la Watchtower, por enseñar mentiras en sus publicaciones, no puede ser la religión verdadera. Así de simple. La misma Watchtower se pone la soga al cuello y hemos demostrado en qué consiste la mentira, una de sus cientos de mentiras, ¿eh? Esta es una de cientos de mentiras de la Watchtower, que prueba pues que esto no puede ser una religión verdadera jamás, porque ya parte engañando a la gente, sabiendo perfectamente que el discurso de Rutherford se tituló Millones que ahora viven jamás morirán, y existe inclusive los libros del año 1920 que así lo confirman. No hay ningún libro de 1920 que diga millones que ahora viven quizás nunca mueran. Todo lo contrario. Se titula Millones que ahora viven
jamás morirán. Que espero que esto les sirva para reflexionar, para que se den cuenta que la Watchtower no es de fiar, no es la religión verdadera de ninguna manera. Muchas gracias y hasta la próxima.